Hola, ¿qué tal, gente mística de YouTube? Yo soy Rubik Marey y en el video de hoy vamos a hablar de la reciente miniserie de Netflix titulada El robo del siglo, que se estrenó el viernes pasado. Es una miniserie producida por Dynamo y que refresca las narcoproducciones a las que nos hemos dedicado a exportar televisivamente hablando en los últimos años. A los colombianos nos jode que se nos estigmaticen como coqueros y narcos, pero ¿qué le vamos a hacer? Si a eso es lo que nos hemos dedicado en cuanto a material televisivo y de película en los últimos años. No hemos exportado otro tipo de contenido que tenga que ver con otras problemáticas, que las hay, de que las hay, pero nos hemos encasillado ahí y nos han estigmatizado. Y botamos el chupo cuando nos ponemos a cuestionar este tipo de comentarios. Como eso es lo que nos hemos dedicado a vender, pues eso es lo que nos compran. ¿Y por qué nos molestan las devueltas? Bien, esta es una producción que aplaudo porque nos demuestra que se pueden contar otras historias, que todos los libretos y guiones que se construyen en Colombia no tienen que ver solamente con cocaína y que su argumento esté entramado en lo que es el narcotráfico. Se pueden contar otra vida porque aquí sí pasa algo y pasan muchas cosas que son material televisivo y cinéfilo. Y ojo, con este comentario que dije anteriormente, no estoy quitándole mérito a producciones como El Cartel de los Sapos, La Saga, El Patrón del Mal, que todos sabemos que fueron series reconocidas y que tuvieron gran fama internacional y mundial. A lo que me refiero es que ya está bueno de estirar el chicle con la temática. El robo del siglo es una miniserie basada en un hecho real que sucedió en Valledupar cuando en 1994 un grupo de asaltantes se tomaron el banco durante 21 horas y robaron más de 24.000 millones de dólares, todo sin hacer un solo acto de violencia. Déjame decirte algo, o esto fue el robo más perfecto o fue el robo más estúpido de la historia. Encabezando el reparto tenemos a Marcela Benjumea, Waldo Urrego, Andrés Parra y Cristian Capan, actores de primerísimo nivel en lo que es la televisión y el cine colombiano. Marcela Benjumea te actúa solo con esa mirada, con esos ojos de lechuza que tiene, que se te los pone encima, se te clavan y te paraliza. Ella sin duda es uno de mis personajes favoritos, que cuando aparecía se comía en la pantalla de un solo bocado. Es sin duda un personajazo con esa mirada rancia que actuaba sola. Y bueno, Andrés Parra y Cristian Capa vuelven a ser dúo luego de su gran interpretación en El Patrón del Mal, y acá hacen unos personajes totalmente distintos, nuevecitos, que ni siquiera generan un poquitico de eco de lo que fue su interpretación en El Patrón del Mal. Así que esto demuestra una gran calidad actoral de estos tipos. La serie tiene un aspecto visual cinematográfico con primeros planos y poca profundidad de campo. Esto me pareció espectacular. Sin embargo, creo que fue un poco excesivo la reiteración en el uso de estos primeros planos. Yo pienso que esto se debió a quizás un poco de complicaciones a la hora de la preproducción para lograr ese ambiente noventero de la Colombia de ese entonces. Sin embargo, veo algo en la textura de la serie que le da un toque granulado a la imagen y la asemeja mucho a las producciones que se hacían durante esta época. Hubo dos momentos que de hecho se repitieron y se hacía un subrayado allí, que era el encuentro entre los cachacos y los costeños, cómo se presentaban con planos enteros de los personajes, planos laterales enteros. Estos planos me recuerdan mucho a Breaking Bad y la verdad que me pareció que fue un homenaje muy chévere. Recordemos cuando Walter White se encontraba con los mafiosos en el desierto para hacer negociaciones, con estos planos laterales enteros que quedaban espectacular, mostrando los carros y pues toda la tensión de ese momento, un enfrentamiento visual entre los jefes del narcotráfico de la metanfetamina, y en este caso vemos el encuentro entre los cachacos y los costeños, subjetivando un poco y simbolizando un poco la rivalidad que también nos refuerzan luego de esos contraplanos en los que los cachacos dicen putas costeños, y los costeños a su vez dicen cachacos malparidos. Creo que el fuerte de la serie es que maneja la tensión con recursos tan elementales, pero que en circunstancias como esa hacen que sean relevantes. Escena como cuando no le podrían abrir la puerta del banco para que entraran, o simplemente escenas como donde está saliendo el humo del banco y pues se pueden dar cuenta que están atracándolo, o la escena que tenemos al comienzo en donde estos que están robando esta joyería y no pueden abrir la caja donde está esta joya, o la escena del retén donde van a abrir el camión y ver lo que traen dentro. Son escenas cotidianas, simples, pero esta producción construye la tensión de esos elementos
que no necesitas realmente que te estén apuntando con una metralleta o con una 9 milímetros en la sien para causar una tensión real. Se siente la tensión producida y construida desde el punto de vista en lo que se nos está contando, desde la historia misma que se nos cuenta. Es decir, que el suspenso se justifica por lo que nos está contando la historia. Creo que lo más positivo de la serie es que quiere contar una historia lo más real posible, y esto lo vemos desde la elección del casting de los personajes hasta la verosimilitud con la que se nos cuentan los mismos hechos. Acá no tenemos modelos con cuerpos y caras esbeltas, acá tenemos personajes del común, personajes que padecen una enfermedad renal, que tienen una vida ordinaria. Tenemos personajes como un viejo prostático que está aburrido de vivir de su vida de pensionado, soportando a un matriarcado que hay en su casa, un comerciante embaucador y un mecánico que está aburrido pues de las peripecias y las ambivalencias que vive una persona común del diario vivir de Bogotá. A este tipo de personajes, en este tipo de historias, no les sale todo perfecto, no tienen un megaplan cuadriculado, perfecto, mirado detalle a detalle, que sabe hasta lo que van a pensar las otras personas en caso de que se equivoquen. No, estos personajes parece que les sale el robo por obra y gracia de la casualidad y de las coincidencias. Tampoco me gustó el hecho que sigan estereotipando a los costeños y a los cachacos con una rivalidad que, si bien se plantea en algunos sectores del país, pienso que no es positivo llevarla a la pantalla, y mucho menos de una forma tan idealizada. Si bien estos costeños pues hablan costeños pues porque son costeños y no se recurren a actores cachacos poniéndolos a hablar costeño, creo que la construcción de sus personajes estuvo basada en ideas preconcebidas y generalizadas que no tienen nada que ver con la realidad, y que muchas veces se ven caricaturizados. Es decir, como si se pusieran a pensar, es que los costeños son así, entonces hagámoslos así. Entonces como que eso me molestó un poquito. Los cachacos están mejor construidos. Cada quien tiene su motivación personal para el robo, y esta es justificada en la narración de los hechos. Vemos escenas en las que se dedican a contarnos qué hacen en sus vidas y qué están pasando. Pero con los costeños simplemente como que son mencionados y puestos en la serie allí como son borrachines, son desparpajados, son andariegos. No tienen un plan, son incapaces de elaborarlo, de estructurarlo, son pendencieros, son dicharacheros, son habladores de paja. Es decir, que los personajes de los costeños son unos personajes sin trasfondo, basados en una chabacanería y que solo piensan en ron, vallenato y en la guachafita. ¿Sí me entiende a lo que quiero decir? Es decir, que no fueron construidos, elaborados particularmente, sino que fueron construidos como masas, como algo generalizado. Pero en fin, es una buena historia con un guión creíble y ligero que no se detiene a explorar detalles y subtramas innecesarias que no le apoyan y no le aportan nada a la historia central. Esta es una serie que va a contar la historia de un robo y ya, la cuenta y se acaba. Eso es brutal, eso se llama carácter y propósito. Aplaudo que tanto la historia, los personajes y los hechos sí estén definidos y soportados por un peso argumental. No estamos hablando de unos personajes de papel en un robo de papel, en una historia de papel. Chao, chao, que surja el fucking Kraken.